Estas estructuras no solo se insertan en el paisaje, lo transforman radicalmente. Desde colosales presas que retienen enormes volúmenes de agua y puentes que batieron récords de longitud, pasando por túneles tallados a través de montañas y monumentos arquitectónicos que quitan el aliento. Estas maravillas de la ingeniería empujan los límites de lo que es posible. Las presas, al almacenar grandes cantidades de líquido, proveen energía hidroeléctrica que alimenta ciudades. Los puentes, al cruzar valles, conectan regiones antes aisladas y facilitan el comercio. Los túneles, al perforar cordilleras imponentes, abren rutas que reducen los tiempos de desplazamiento. Algunas resultan tan extraordinarias que parecen casi imposibles de construir. Acompáñanos mientras investigamos los megaproyectos más asombrosos del mundo y descubrimos cómo están remodelando nuestro planeta. En los Países Bajos, cerca del puerto de Rotterdam, se alza la icónica barrera de Maesland, una pieza fundamental del complejo sistema de protección contra inundaciones, conocido como los Delta Works. A diferencia de un dique tradicional y fijo, esta estructura actúa como un escudo de acero colosal que puede desplegarse sobre la vía fluvial y cerrarse herméticamente para detener las marejadas que amenazan a una nación cuya mayor parte se encuentra bajo el nivel del mar. La obra consta de 2 compuertas huecas de acero, cada una con una longitud aproximada de 210 metros y un peso cercano a 6.800 toneladas, extendiéndose como enormes brazos mecánicos que hacen que incluso los buques de gran calado que transitan entre ellas parezcan diminutos al compararlos. Cada una de estas alas está unida a la orilla mediante una articulación esférica de acero, de alrededor de 10 metros de ancho, una de las mayores del mundo, lo que permite que las compuertas giren hasta su posición de cierre y cuando se requiere una clausura total, se hundan en el lecho del río. El control de estas gigantescas alas de acero se lleva a cabo mediante motores hidráulicos de gran potencia que hacen rotar las compuertas alrededor de la mencionada articulación esférica. Un sistema de sensores de nivel detecta el aumento del caudal y al identificar la amenaza de una tormenta mayor, una computadora central ordena el cierre automático. En decisiones tan críticas, los seres humanos pueden vacilar, pero la máquina no muestra indecisión. Las compuertas rotan lentamente durante un periodo aproximado de 2 horas, tras lo cual el agua se introduce en sus cavidades huecas, haciendo que las estructuras descansen y se conviertan en una pared sólida de acero capaz de resistir una presión equivalente a alrededor de 35.000 toneladas. La construcción de la barrera de Maesland se desarrolló durante un lapso de aproximadamente 6 años, con una inversión que superó los $500 millones estadounidenses. Desde su puesta en marcha, la barrera ha sido puesta a prueba en numerosas tormentas, logrando bloquear oleajes que superan los 4 metros de altura y demostrando su capacidad para proteger a una población vulnerable. Hoy, la barrera de Maesland representa no solo una obra maestra de la ingeniería mecánica, sino también la última línea de defensa entre la civilización moderna y la furia del Mar del Norte, simbolizando la determinación humana de dominar los peligros que plantea la naturaleza. Acueducto Veluwemeer, Países Bajos. En lugar de erigir un puente voluminoso o perforar un túnel profundo a través de un terreno blando, los ingenieros neerlandeses optaron por una solución mucho más insólita: elevar una franja de agua en el aire y permitir que los automóviles circulen bajo ella. El acueducto Veluwemeer se hizo famoso por invertir por completo la lógica habitual del tráfico, con embarcaciones que navegan tranquilamente a lo largo de un canal de aproximadamente 19 metros de ancho y 3 metros de profundidad, mientras los vehículos atraviesan directamente debajo mediante una calzada sumergida. Para crear este tanque de agua suspendido, de aproximadamente 25 metros de longitud, los ingenieros emplearon cerca de 22.000 metros cúbicos de hormigón de alta resistencia y anclaron la calzada sumergida al terreno mediante enormes pilotes de acero, de modo que la fuerza de flotación no lo empujara hacia arriba. La obra completa tuvo un costo de aproximadamente $61 millones estadounidenses, resultando mucho más económico que excavar un largo túnel bajo el lago, y al mismo tiempo preservando el flujo natural del agua para que los peces y demás vida acuática pudieran pasar como si ninguna carretera hubiese interrumpido su camino. El proyecto genera un punto de cruce espectacular, donde la superficie serena del lago y una corriente veloz de asfalto se cruzan en ángulo recto,
produciendo una ilusión visual que una vez dejó perplejos a visitantes de todo el mundo. A ambos lados del canal acuático se extienden senderos peatonales donde los observadores pueden contemplar el agua ondulante y los barcos que pasan a nivel de los ojos, mientras saben que el tráfico se desplaza a gran velocidad justo bajo sus pies, creando una sensación inquietante de estar al borde de dos mundos totalmente diferentes. Cada día, los conductores que cruzan la carretera sumergida experimentan la extraña sensación de pasar bajo una lámina de agua que parece flotar, mientras los navegantes observan el paso de los vehículos como si fueran sombras bajo la superficie. Además, la estructura está diseñada para minimizar el impacto ambiental, manteniendo la continuidad del ecosistema acuático y evitando la fragmentación de hábitats. Gracias a su diseño, el flujo de agua sigue ininterrumpido y la fauna, incluidos los peces y otras especies acuáticas, continúan su migración sin obstáculos. En resumen, el acueducto Belluemer combina una audaz ingeniería con una armonía natural que desafía las expectativas convencionales del transporte y la arquitectura, convirtiéndose en un referente internacional de cómo la creatividad estructural puede coexistir con la preservación del entorno natural. El puente de Pelješac, ubicado en Croacia, no es célebre por su longitud, sino porque une dos partes del país que habían permanecido separadas durante décadas, permitiendo a los ciudadanos desplazarse dentro de su propia nación sin atravesar territorio extranjero. Lo singular de este proyecto es que, aunque la mayor parte de su financiación provino de la Unión Europea, la construcción estuvo a cargo de una empresa estatal china, convirtiéndolo en un símbolo poco común que combina el capital occidental con la rapidez y eficiencia de la construcción oriental. Para erigir una estructura en un corredor marítimo donde los vientos alcanzan aproximadamente 180 km por hora y el lecho marino está compuesto de lodo blando y piedra caliza fracturada, los ingenieros tuvieron que hincar pilotes de acero gigantescos a más de 131 metros de profundidad hasta llegar a la roca sólida. Toda la obra se compone de alrededor de 77.000 toneladas de vigas de acero, transportadas alrededor del mundo, mientras que los pilares fueron recubiertos con un hormigón de alto rendimiento, especialmente formulado, lo suficientemente resistente como para soportar la corrosión provocada por la salinidad marina durante al menos un siglo. El diseño de tipo atirantado permite distribuir la carga de manera uniforme, y los cables, fabricados con acero de alta resistencia, fueron tensionados con precisión milimétrica para garantizar la estabilidad bajo condiciones climáticas extremas. El puente colgante de cables, que se extiende unos 3,2 kilómetros, se eleva sobre aguas turquesa apoyado en 6 enormes pilares y cientos de cables blancos que recuerdan a una inmensa arpa suspendida sobre un mar de cristal. La zona marítima es una ruta de navegación importante, por lo que la construcción resultó crucial para evitar desvíos internacionales y para reforzar la conectividad interna. Con un costo aproximado de $500 millones estadounidenses, y abierto sin cobro a todos los vehículos, esta obra no solo representa un triunfo técnico frente a mares tormentosos y vientos incansables, sino también un emblema de libre circulación y unidad territorial que la población había esperado durante demasiado tiempo para recuperar. La comunidad local celebró la inauguración como la culminación de un sueño largamente anhelado, y el puente se ha convertido en un referente para futuros proyectos de infraestructura que buscan combinar recursos internacionales y demostrar que la colaboración entre Oriente y Occidente puede materializarse en obras de magnitud y durabilidad excepcionales. El Interlatse, ubicado en Singapur, rompe con la idea tradicional de erigir un rascacielos convencional. En su lugar, el proyecto se concibe apilando 31 edificaciones residenciales de 6 pisos cada una, dispuestas en distintos ángulos que confieren al conjunto la apariencia de un enorme laberinto de hormigón suspendido en el aire. Su forma, que recuerda a una gigantesca partida de Jenga, le ha otorgado fama internacional y le valió el galardón al edificio del año a nivel mundial en el año 2015. Este diseño apilado no persigue únicamente un impacto visual. Los huecos entre los bloques fueron modelados deliberadamente para captar el viento natural y contribuir al enfriamiento de todo el complejo residencial, reduciendo la dependencia del aire acondicionado tradicional. Además, el techo de cada bloque se transforma en un jardín y en un espacio comunal compartido para la unidad, que se sitúa directamente encima, permitiendo que la vegetación, los elementos de agua y las plantas colgantes se difundan a lo largo del proyecto,
como si la naturaleza estuviera recuperando lentamente la totalidad de la estructura. El entramado estructural permite que la luz natural penetre en los patios internos, creando un juego de sombras que refuerza la sensación de espacio abierto. Los materiales empleados son principalmente hormigón reforzado y acero, lo que garantiza la solidez del conjunto pese a su aparente ligereza. Cada bloque posee su propio acceso independiente, lo que favorece la privacidad de los residentes y al mismo tiempo fomenta la interacción social en los espacios comunitarios situados en los techos. Al girar los bloques siguiendo un patrón hexagonal alrededor de varias plazas abiertas, prácticamente cada apartamento abre su vista hacia áreas verdes, cuerpos de agua o cielo abierto, convirtiendo el conjunto en algo más parecido a una aldea vertical que a un bloque de vivienda convencional y herméticamente sellado. El puente colgante de Çanakkale, de 1915, ubicado en Turquía, se alza como una hazaña de ingeniería que superó un récord mundial vigente durante 20 años. Con una inversión aproximada de 2.800 millones de dólares estadounidenses, esta gigantesca estructura de acero conecta los continentes de Asia y Europa a través del estrecho de los Dardanelos. Cada número relevante del proyecto lleva un significado conmemorativo. El vano principal mide alrededor de 2.023 metros, una referencia al año de fundación de la República Turca moderna. Las Torres Gemelas se elevan a aproximadamente 318 metros, en honor al 18 de marzo, fecha de una decisiva batalla naval de la Primera Guerra Mundial librada en esas mismas aguas. Para sostener su delgado tablero sobre un canal intensamente transitado por buques y afectado por corrientes impredecibles, el sistema de cables incorpora cerca de 162.000 kilómetros de alambre de acero ultra resistente, longitud suficiente para envolver la Tierra más de 4 veces. Todo el conjunto de cables y torres está pintado en rojo y blanco, los colores de la bandera nacional, mientras que las coronas de las torres adoptan la forma de 4 enormes proyectiles de artillería, homenajeando a un soldado que, según la tradición, cargó una bomba de aproximadamente 30 kilogramos y contribuyó a hundir una nave enemiga durante la histórica contienda. En un entorno marcado por vientos feroces, terremotos y corrientes violentas, el tablero se diseñó con una abertura aerodinámica de aproximadamente 9 metros de ancho, permitiendo que el viento atraviese la estructura sin generar resonancias peligrosas. Las dos torres se asientan sobre cimientos especialmente diseñados para que puedan desplazarse ligeramente durante sacudidas sísmicas sin romperse. Más allá de reducir el tiempo de cruce a cerca de 6 minutos, el puente cumple una misión simbólica. Une de forma permanente las dos riberas del límite natural entre Europa y Asia, territorio donde generaciones pasaron luchando contra la niebla y aguas turbulentas al cruzar en ferry. El proyecto, liderado por ingenieros turcos y respaldado por expertos internacionales, requirió estudios extensos de viento y sismo, así como pruebas de modelos a escala para garantizar la estabilidad del tablero bajo condiciones extremas. La elección de los colores rojo y blanco no solo refleja la bandera, sino que también sirve como señal visual para los navegantes que transitan el estrecho, facilitando la identificación del puente en condiciones de niebla. Asimismo, la forma de los proyectiles en las torres simboliza el valor y la determinación del pueblo turco durante la gran batalla naval, recordando la valentía de los soldados que arriesgaron sus vidas para proteger su nación. Al completar su construcción, el puente se convirtió en la vía más corta entre los dos continentes, reduciendo significativamente el tiempo de desplazamiento comparado con los ferries tradicionales, que podían tardar varias horas y estaban sujetos a la imprevisibilidad del clima. Hoy, millones de viajeros cruzan diariamente, disfrutando de vistas panorámicas del estrecho mientras la estructura se mantiene como testimonio perdurable de la unión entre dos mundos y del ingenio humano capaz de desafiar los límites naturales. El Arco de la Puerta, Estados Unidos. Elevándose sobre las orillas del río Mississippi en San Luis, el Arco de la Puerta no es simplemente una masa inerte de acero inoxidable. Funciona como un espejo gigantesco que captura la luz cambiante del cielo y la devuelve al horizonte urbano. La superficie pulida refleja los amaneceres y los atardeceres, proyectando destellos que dan vida al perfil de la ciudad y tiñendo el aire con tonos dorados cuando el sol se pone. Con una altura aproximada de 192 metros y una anchura equivalente en su base, se erige como el arco más alto de su tipo en el mundo, y fue concluido en 1965 como monumento a la expansión hacia el oeste en la historia americana. Su curva catenaria,
La forma natural que adopta una cadena al colgarse libremente entre dos puntos confiere a la estructura una estabilidad notable mientras emplea una cantidad relativamente modesta de material para alcanzar tal altura. Dentro de cada pierna circula un sistema único de tranvía, compuesto por pequeñas cápsulas giratorias que transportan a los visitantes a lo largo del interior curvado hasta una plataforma de observación situada cerca de la cúspide. Los pequeños módulos giran suavemente, sincronizados para ofrecer una subida sin sobresaltos y permitiendo que la experiencia sea tranquila y contemplativa. Desde esa posición, la ciudad circundante y el amplio río que se extiende abajo se despliegan en todas direcciones, ofreciendo una vista panorámica que abarca puentes, rascacielos y el propio cauce del Mississippi. El interior curvo guía la mirada hacia arriba, creando una sensación de ascenso continuo que refuerza la impresión de estar dentro de una obra de arte arquitectónica. Cada ascensor avanza de forma silenciosa, mientras el viajero contempla la transición del cielo al crepúsculo, y la ciudad de San Luis, con su mezcla de arquitectura clásica y moderna, se ve realzada por la presencia imponente del arco que actúa como una puerta simbólica hacia el futuro. El puente de vidrio de Changjiajie, situado en la provincia china de Hunan, despliega una cinta cristalina que supera los 430 metros de longitud, tendida sobre una caída aproximada de 300 metros. Durante varios años, esta impresionante estructura ostentó simultáneamente los títulos de puente de cristal más largo y más alto del planeta, convirtiendo un simple cruce de puente en un enfrentamiento directo con el abismo que se abre bajo los pies. Su rasgo más célebre es la cubierta, compuesta por 99 paneles de vidrio ultraclaro con triple capa, de modo que cada paso parece flotar en el aire mientras el vacío inmenso que se extiende bajo la superficie resulta tan palpable que la mente se resiste a aceptar que el cuerpo permanece a salvo. El diseño del puente prescinde de cualquier pilar de apoyo en el centro de la garganta. En su lugar, la pasarela cuelga totalmente suspendida entre imponentes acantilados de arenisca, donde la niebla densa a menudo envuelve ambos extremos, creando la ilusión de un camino que desemboca directamente en la nada. Para demostrar la resistencia del vidrio, los ingenieros organizaron una demostración pública en la que permitieron a multitudes golpear la superficie con martillos, y además, condujeron un SUV de 2 toneladas sobre los paneles, desafiando cualquier duda sobre la seguridad de la estructura. Ese audaz desafío al instinto de supervivencia humana explica por qué el puente alcanzó la fama no solo por su hazaña de ingeniería, sino también por la escena de visitantes que al intentar avanzar, se arrastran, lloran, se congelan en el sitio o aferran con fuerza a la barandilla mientras se obligan a dar el siguiente paso sobre el suelo transparente que yace bajo ellos. Cada mirada hacia abajo revela un vacío tan profundo que el corazón late con fuerza, y la experiencia se transforma en una prueba psicológica tan intensa como la propia hazaña estructural. El Atomium, situado en Bélgica, no es un edificio ordinario. Es una representación a gran escala de un cristal de hierro ampliado aproximadamente 165.000 millones de veces, transformando algo que solo se observa bajo el microscopio en una colosal estructura de acero que se eleva alrededor de 102 metros de altura. Todo el monumento está compuesto por 9 esferas metálicas, cada una con casi 18 metros de diámetro, unidas entre sí mediante 20 tubos de acero de gran tamaño. La superficie pulida de acero inoxidable actúa como un conjunto de enormes espejos convexos que atrapan el cielo, doblan las nubes, la luz y hasta las imágenes reflejadas de las personas que se encuentran a distancia bajo ellas, creando una ilusión de profundidad que parece absorber el horizonte. Fue concebido para la Feria Mundial de 1958, y aunque inicialmente se planeó que permaneciera solo durante 6 meses, su aspecto extraño y futurista convenció a la población de conservarlo de forma permanente, convirtiéndose en un símbolo del país. Dentro de los ductos de conexión se encuentran escaleras mecánicas empinadas y pasillos iluminados intensamente, de modo que desplazarse entre las esferas produce la sensación de viajar por los corredores de una nave espacial, mientras la vibración sutil del metal bajo el paso añade una sensación de ingravidez. La esfera más alta alberga un elegante restaurante donde la cena se acompaña del singular escalofrío de percibir cómo la gigantesca estructura metálica se balancea ligeramente cada vez que los vientos fuertes la golpean, ofreciendo una vista panorámica que combina la arquitectura industrial con el paisaje urbano de Bruselas. En contraste,
Otra esfera se transforma en un espacio nocturno temático atómico, con cápsulas suspendidas para dormir, reservado exclusivamente para grupos de escolares que pasan la noche como parte de un programa educativo diseñado para inspirar el interés por la ciencia y la tecnología. Cuando la oscuridad se asienta, miles de luces recorren las superficies de las esferas, haciendo que todo el monumento parezca un átomo en pleno movimiento, convirtiendo una masa pesada de acero soldado en un objeto futurista que parece flotar en la penumbra, mientras el reflejo de las estrellas se mezcla con el brillo artificial, creando una atmósfera casi surrealista que invita a la contemplación. Los visitantes que recorren el interior pueden observar cómo la luz cambia a lo largo del día, pasando de un brillo tenue al mediodía a un resplandor intenso al atardecer, y cómo los tubos metálicos actúan como conductos de energía visual que guían la mirada hacia el centro del conjunto. La experiencia completa se vuelve una meditación sobre la escala del universo, donde cada esfera representa un nodo de energía, recordando al observador la inmensidad de lo invisible convertido en visible. El Eden Project, del Reino Unido, surgió del fondo de una cantera de arcilla que había sido explotada casi hasta el agotamiento, emergiendo como un gigantesco bote de salvamento biológico que alberga una selva tropical simulada dentro del clima frío y húmedo de Gran Bretaña. La mayor de sus cúpulas geodésicas alcanza aproximadamente 55 metros de altura y 100 metros de ancho, dimensiones suficientes para contener dentro de su huella un monumento tan emblemático como el Big Ben o cualquier otro referente londinense. En su interior se congregaron más de 1 millón de plantas procedentes de todos los continentes, con el objetivo de devolver la vida a un terreno que había quedado abandonado. En lugar de utilizar vidrio pesado, las cúpulas están compuestas por miles de cojines ligeros y transparentes de ETFE, una membrana que permite que la luz solar penetre con facilidad, mientras retiene el calor necesario para que la vegetación prospere. Los cojines de ETFE, miles en total, forman una superficie que actúa también como aislante térmico, manteniendo la temperatura estable dentro del bioma durante los fríos británicos. Dentro del bioma, la temperatura se mantiene entre 18 y 35 grados Celsius y la humedad ronda el 90%, creando condiciones muy próximas a las de una verdadera selva amazónica. Al cruzar la puerta de acero que marca la entrada, el visitante siente cómo la temperatura y la humedad cambian bruscamente, como si atravesara una barrera invisible que lo transporta a un ecosistema tropical envuelto en niebla, acompañado del canto de aves exóticas y del constante rumor de cascadas que se oyen a lo lejos. Para calentar este vasto espacio vivo durante la temporada fría, se perforaron pozos geotérmicos profundos que alcanzan varios kilómetros bajo la superficie, extrayendo calor directamente del interior de la Tierra. Los pozos, a más de 2.000 metros de profundidad, extraen energía térmica del manto terrestre, reduciendo la necesidad de combustibles fósiles y garantizando una calefacción sostenible durante los meses de invierno. Además, alrededor de 85.000 toneladas de suelo fértil fueron creadas a partir de residuos reciclados, pozos de café usados y polvo mineral, proporcionando un sustrato rico y sostenible para la plantación. El suelo fértil combina cuidadosamente residuos reciclados, pozos de café y polvo mineral, creando un medio rico en nutrientes que permite el crecimiento de especies vegetales de diversas regiones del planeta. Cuando la noche cae, la luz que se filtra a través de las enormes cúpulas hexagonales hace que la profunda excavación brille como una base alienígena que protege la vida en el fondo de un cráter, produciendo un resplandor tenue y etéreo semejante al brillo de una nave extraterrestre que vigila el ecosistema. El puente acuático de Magdeburgo, en Alemania, suspende un tramo del río Elba que pesa decenas de miles de toneladas. Con una inversión superior a 500 millones de euros, se convirtió en el puente navegable más largo del mundo. El canal de agua, que mide casi 800 metros, está construido con aproximadamente 24.000 toneladas de acero de alta resistencia y alrededor de 52.000 metros cúbicos de hormigón, convirtiéndolo en una de las estructuras de transporte más extrañas jamás creadas. El puente actúa como una gigantesca bañera de hormigón y acero, conteniendo unas 24.000 toneladas de agua a una profundidad constante de aproximadamente 4,3 metros.
Para elevar las embarcaciones, se emplean enormes esclusas que funcionan como ascensores hidráulicos, levantando barcos que pueden pesar miles de toneladas hasta la altura necesaria para cruzar de un canal a otro. Cada una de las dos esclusas principales mide aproximadamente 150 metros de longitud y está equipada con compuertas de acero de varios metros de ancho, controladas por sistemas hidráulicos capaces de generar la fuerza requerida para elevar la masa de agua y la nave simultáneamente. El asombro mecánico radica en que al entrar una nave de varios miles de toneladas, la carga total sobre la estructura permanece casi sin cambios. Según el principio de Arquímedes, la embarcación desplaza exactamente la misma masa de agua que ocupa, de modo que el peso añadido del barco se compensa con el agua desplazada. Este equilibrio mantiene la estabilidad del puente aun con tráfico constante. Para evitar que las 24.000 toneladas de agua se congelen en los duros inviernos alemanes, se instaló un sistema continuo de aireación a lo largo del canal. Los difusores de aire rompen el hielo y mantienen el flujo libre, impidiendo la formación de una capa sólida. Los sensores distribuidos por todo el cauce monitorean continuamente la temperatura y la velocidad del viento, activando los difusores cuando las condiciones indican riesgo de congelación. A ambos lados del puente existen senderos para peatones y ciclistas. Desde allí, los visitantes pueden observar los barcos cruzar el cauce mientras miran el vacío bajo sus pies, creando una sensación inquietante de caminar junto al borde de una bañera colosal suspendida en el cielo. La iluminación nocturna resalta la silueta del puente contra el firmamento, acentuando su carácter misterioso y mágico. El proyecto, iniciado a principios del siglo XXI, requirió la colaboración de cientos de ingenieros y técnicos, y su culminación marcó un hito en la ingeniería civil europea, reflejando el compromiso de Alemania con la mejora de las rutas fluviales interiores y facilitando el transporte de mercancías entre el río Elba y el canal de Mittelland. El Helix Bridge, en Singapur, adopta abiertamente la forma de doble hélice del propio ADN. Esta obra, cuyo costo asciende a $68 millones estadounidenses, es el único puente peatonal curvo con esa configuración en el mundo. La estructura completa se construyó con aproximadamente 650 toneladas de acero inoxidable dúplex, un material capaz de resistir la corrosión del salitre marino durante largos periodos. Los dos tubos en espiral se entrelazan y juntos sostienen tanto el peso total del puente como la carga de hasta 16.000 personas al mismo tiempo, sin necesidad de torres estructurales pesadas. Al caminar por su interior, el visitante se siente atraído a un túnel biológico de acero y vidrio. En el suelo brillan las letras C, G, A y T, recordando que cada paso cruza el código genético básico de la vida. Cuando cae la noche, tiras de LED siguen el marco de acero y se encienden de forma secuencial, haciendo que el puente parezca respirar, convirtiéndose de una simple pasarela en una luminosa cadena de código genético suspendida en la oscuridad. Metropol Parasol, situado en la vibrante ciudad de Sevilla, en el corazón de España, se erige como una gigantesca nube de madera que parece flotar serenamente sobre una antigua y emblemática plaza urbana que ha sido testigo de siglos de historia. Esta imponente estructura ostenta el título de ser la mayor del mundo construida completamente con madera laminada encolada, un logro técnico que combina tradición artesana con innovación contemporánea. La génesis del proyecto se remonta a la fase de planificación de un subterráneo garaje destinado a aliviar la congestión del tráfico local. Sin embargo, durante los trabajos preliminares, los arqueólogos descubrieron inesperadamente valiosos restos arqueológicos bajo el suelo. Restos que revelaban capas de civilizaciones pasadas. En lugar de enterrar esos vestigios bajo el asfalto, los visionarios diseñadores decidieron elevar un inmenso paraguas de madera, una especie de cubierta protectora que no solo salvaguarda las ruinas, sino que también se convierte en un nuevo símbolo distintivo para la ciudad sevillana, redefiniendo su horizonte. El dosel completo está compuesto por más de 3.000 piezas de pino, cuidadosamente talladas y entrelazadas, que forman una malla estructural de gran complejidad. Estas piezas se disponen de manera que la estructura se extiende aproximadamente 150 metros de longitud, cubre un ancho de 70 metros y alcanza una altura impresionante de 26 metros, dimensiones que le confieren una presencia dominante en el paisaje urbano. El entramado ondulado de la malla no solo cumple una función estética,
sino que también distribuye de forma uniforme las fuerzas estructurales, garantizando estabilidad y resistencia frente a las inclemencias del tiempo. Además, este diseño permite la creación de una amplia y ventilada plaza pública bajo la cubierta. Un espacio abierto que invita a los transeúntes a reunirse, descansar y disfrutar del entorno. Las aberturas talladas en la estructura, de formas irregulares y estratégicamente ubicadas, resultan visualmente impactantes y al mismo tiempo actúan como conductos naturales que canalizan el viento, aliviando el calor abrasador del verano sevillano y proporcionando una corriente de aire refrescante. En la parte superior de una de sus secciones, el techo se transforma en exuberantes jardines, donde la vegetación autóctona se entrelaza con caminos elevados que serpentean suavemente, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de pasear por una ruta suspendida que brinda vistas panorámicas de la ciudad y del propio dosel. Cuando la noche desciende y el cielo se oscurece, una serie de tiras de LED, discretamente ocultas dentro de la malla de madera, se activan de forma gradual. Estas luces emiten un resplandor que cambia sutilmente de tonalidad, creando un espectáculo luminoso que da vida a la enorme cubierta, que recuerda a un hongo gigantesco. Así, la estructura parece adquirir una entidad propia, convirtiéndose en una criatura luminosa que se eleva majestuosamente desde la oscura plaza citadina, ofreciendo a los observadores una experiencia casi mística que combina arte, arquitectura y naturaleza. La gran presa del Renaciones etíope, ubicada en Etiopía, es una colosal central hidroeléctrica cuyo costo ronda los $5.000 millones estadounidenses. No solo retiene agua y genera energía, también simboliza la creciente ambición de toda una nación y concentra una de las tensiones geopolíticas más intensas del continente africano. Su imponente muro de gravedad, construido con más de 9.9 millones de metros cúbicos de hormigón, se sostiene únicamente por su enorme peso, lo que le permite contener aproximadamente 82.000 millones de toneladas de agua. Esta masa de agua ejerce una presión tan gigantesca que puede deformar mensurablemente la corteza terrestre en la zona circundante. La estructura principal consiste en un muro de hormigón compactado por rodillos que se extiende casi 1,6 kilómetros a lo largo de un cañón seco, transformando el territorio detrás de ella en un extenso lago artificial que poco a poco está engullendo cientos de kilómetros de lo que antes era un valle quemado y desolado. El puente Lupu, situado en China, se inauguró como una megaestructura de acero cuyo coste ascendió a $300 millones estadounidenses. En aquel momento, estableció el récord mundial por ser el arco de acero más largo del planeta, al cruzar el río con un tramo central que alcanzaba aproximadamente 550 metros y sin ningún pilar de soporte sumergido en el agua. Lo que capturó la mayor atención de ingenieros de todo el mundo fue el método utilizado para unir el arco principal. En lugar de emplear pernos o remaches, el puente se convirtió en el primero en el mundo en aplicar soldadura completa a las secciones del arco, transformando toda la estructura en una masa continua de acero. El carril de 6 vías cuelga debajo del arco mediante una densa red de cables de acero, generando la extraña sensación de que el tráfico avanza sobre una gigantesca hamaca metálica suspendida sobre la corriente. Uno de los rasgos más famosos es que los visitantes no solo pueden cruzar el puente en automóvil, sino también subir más de 300 escalones a lo largo del arco curvo, llegando a una altura de alrededor de 100 metros sobre el nivel del agua, desde donde pueden contemplar el horizonte de la ciudad que se extiende bajo sus pies. Para mantener estable ese enorme cuerpo de acero sobre un terreno fluvial débil y fangoso, los ingenieros diseñaron un sistema de cimientos ocultos de dimensiones colosales, al mismo tiempo que permitieron que la estructura se expandiera y contrajera con los cambios de temperatura, evitando que se fracturara con el paso del tiempo. Cuando la noche cae, miles de luces recorren el arco, convirtiendo el frío acero en una delicada y colorida cinta luminosa que flota sobre el río. En la capital argelina, Argel, se alza la imponente mezquita Jama el Jazair, un coloso arquitectónico cuyo coste ascendió a aproximadamente $2.000 millones estadounidenses. No solo destaca por su magnitud, sino también porque alberga el minarete más alto del planeta, que se eleva a unos 265 metros sobre el horizonte de la ciudad. Dada su ubicación en una zona de elevado riesgo sísmico, la estructura completa no está fijada rígidamente al suelo.
En su lugar descansa sobre cerca de 250 aisladores sísmicos, lo que le permite deslizarse suavemente cuando la Tierra tiembla, evitando grietas y daños estructurales. El interior cuenta con una vasta sala de oración con capacidad para albergar alrededor de 120.000 fieles simultáneamente. Sus paredes están sostenidas por 618 columnas de mármol blanco, esculpidas con la delicadeza de lirios que se alzan majestuosamente para sostener la enorme cúpula. En el centro de la cúpula cuelga una araña de luz que pesa aproximadamente 9 toneladas y 500 libras, adornada con 137.000 cristales, creando la ilusión de una estrella gigante que flota sobre los devotos. El suelo de la sala principal está cubierto por una inmensa alfombra tejida, cuyas complejas motas fueron dispuestas con la precisión de una supercomputadora, una decisión que también ayuda a amortiguar el eco de los pasos en este espacio colosal. Cuando el crepúsculo se instala, un sistema láser montado en la cúspide del minarete emite potentes haces que se dirigen hacia la dirección sagrada de la oración, al mismo tiempo que convierte al minarete en un faro monumental que se percibe a la distancia, incluso desde el mar. La ubicación estratégica de la mezquita, situada cerca del mar Mediterráneo, permite que la luz del faro sea vista por navegantes que se aproximan a la costa argelina. La combinación de técnicas ancestrales de la arquitectura islámica con innovaciones contemporáneas, como el uso de aisladores sísmicos y la planificación asistida por computadora, convierte a este edificio en un símbolo de la convivencia entre el pasado y el futuro. Cada una de las columnas de mármol, además de su forma de lirio, está pulida para reflejar la luz del candelabro, generando un juego de reflejos que ilumina la vasta sala. El candelabro, con su masa de 9 toneladas y 500 libras, está suspendido por una estructura de acero que distribuye el peso de manera uniforme, garantizando la estabilidad del techo. Los cristales que lo adornan, 137.000, fueron seleccionados por su capacidad de refractar la luz y crear un resplandor que parece emanar del propio cielo. La alfombra, además de su función acústica, muestra patrones geométricos que representan la unidad y la armonía, diseñados mediante algoritmos que optimizan la distribución de los colores. Por la noche, los haces láser, al alcanzar la dirección de la quibla, no solo marcan el momento de la oración, sino que también sirven como señal de referencia para los barcos que cruzan el estrecho, reforzando el carácter de faro de la estructura. Isla Mur, situada en Austria, parece haber sido arrojada como una máquina futurista al corazón de un paisaje histórico. En realidad, esta isla artificial es una masa flotante de acero que pesa aproximadamente 470 toneladas y que fue puesta en el medio de un río de corriente rápida que atraviesa la ciudad de Graz. El río que abraza la isla es el río Mur, cuya velocidad constante crea una corriente vigorosa que desafía cualquier estructura flotante. La estructura completa fue moldeada a partir de miles de barras de acero, formando una gigantesca concha parcialmente abierta. Cada barra de acero, ensamblada meticulosamente, contribuye al esqueleto de la concha, otorgándole resistencia y flexibilidad al mismo tiempo. Su origen se remonta al año 2003, cuando se construyó como pabellón temporal para un evento cultural. Sin embargo, su forma tan extraña y a la vez tan cautivadora impidió su retirada, por lo que quedó instalada de manera permanente. Desde ambas riberas del río se extienden 2 pasarelas de acero que recuerdan a tentáculos, sujetando firmemente la construcción contra la corriente. Además, la forma curva y abierta actúa como una trampa acústica que amplifica el sonido del agua que se precipita, ofreciendo a los ocupantes una experiencia sonora única. El reflejo de la luz sobre la superficie metálica produce destellos que recuerdan a una nave espacial anclada en medio del agua. En el interior de esa concha se encuentra un pequeño café, ubicado cerca del agua bajo una cúpula de vidrio cerrada, donde los visitantes pueden tomar un café mientras escuchan el golpe del río contra el cuerpo metálico, como si estuvieran dentro del vientre de una criatura mecánica. El café, protegido por la cúpula de vidrio, brinda vistas panorámicas del cauce, mientras el murmullo del agua se vuelve una banda sonora natural que envuelve a los comensales. A pesar de su aspecto monumental, la masa metálica flotante está sujeta a un límite estricto de seguridad, que permite la presencia de no más de 350 personas simultáneamente, con el fin de preservar el equilibrio de carga estática y evitar que la estructura se hunda en la corriente, garantizando también una experiencia íntima y evitando la saturación del espacio.
Taipei 101, en Taiwán, se alza como un inmenso tallo de bambú de acero que se dispara hacia el cielo. Desde 2004 hasta 2010, este rascacielos ostentó el título de la construcción más alta del planeta, convirtiéndose en un símbolo inconfundible de la arquitectura moderna asiática. La torre se divide en 8 secciones, cada una compuesta por 8 pisos apilados uno sobre otro, semejantes a los segmentos de un bambú. Un diseño que en la cultura del este asiático representa la prosperidad y al mismo tiempo ayuda a descomponer los vientos poderosos antes de que alcancen la superficie del edificio. Este perfil segmentado no es meramente ornamental. Reduce la resistencia al viento en múltiples puntos a lo largo de la altura de la torre, lo que permite que la estructura oscile con menor violencia durante los tifones. La característica más famosa de Taipei 101 es la esfera de amortiguación de acero dorado, cuyo peso se acerca a 660 toneladas, suspendida cerca de la cúspide de la torre como un péndulo gigante que oscila contra los vientos de los tifones y los temblores sísmicos, para absorber y disminuir la fuerza que impacta el edificio. El amortiguador, conocido como el timbal de la ciudad, está compuesto por una masa de acero fundido que actúa como un contrapeso mecánico, disipando la energía cinética generada por los movimientos sísmicos. Además, el diseño incorpora un sofisticado aislamiento sísmico que distribuye la energía del temblor a lo largo de la estructura, lo que permite una mayor estabilidad y seguridad. En el interior de la torre se encuentra un sistema de ascensores que en su momento sostuvo el récord mundial de velocidad, ascendiendo a aproximadamente 61 km por hora y transportando a los visitantes hasta la plataforma de observación en apenas 37 segundos. Mientras los sistemas de control de presión de aire robustos evitan el dolor de oídos y el mareo durante la subida rápida. Los ascensores, fabricados por la compañía japonesa Mitsubishi, utilizan cables de acero de alta resistencia y sistemas de frenado hidráulico que garantizan una llegada suave y segura a la cima. Cuando la noche cae sobre la cuenca, la torre se transforma en un faro colosal. Su sistema de iluminación cambia de color a lo largo de los 7 días de la semana y brilla con una intensidad tal que aun a decenas de kilómetros de distancia se pueden percibir sus destellos, como un latido que marca el paso del tiempo para toda la ciudad que yace bajo ella. Cada día de la semana, la torre despliega una paleta de colores que va del azul profundo al rojo vibrante, creando un espectáculo visual que se refleja en el horizonte y en las aguas circundantes del río Tamsui. Con un costo aproximado de $2.000 millones estadounidenses y un periodo de construcción de alrededor de 5 años, el proyecto fue liderado por la firma de arquitectura C. Lee y Partners, involucrando a miles de trabajadores y a una compleja logística de materiales provenientes de diferentes continentes. Taipei 101 no solo es una maravilla arquitectónica, sino también una gigantesca máquina diseñada para sobrevivir tanto a poderosas tormentas como a temblores sísmicos.